Hola, mi nombre es Lizeth Carolina Salas Pacheco y junto con mi grupo, Ana Karina Díaz Barrios, Liliana Barrios, María del Carmen Salas García, Ana Cantillo y Yorianis García, venimos a hablarles sobre el tema de los derechos humanos y su historia. Ahora les vengo a hablar un poco sobre el concepto de los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsumen aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de una política, de una ideología política o de cualquier tipo económico o cualquier otra condición. Muchas gracias. Mi nombre es María del Carmen Salas García. Respecto al tema plasmado, se puede decir que en la historia de los derechos humanos, herederos de la nación de los derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Por otro lado, legalmente, si se reconoce el derecho interno en numerosos estados y en tratados internacionales, para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. En particular, fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético político. Aún así, en la actualidad, el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos. Y también claros problemas en cuanto a su eficiencia, ya que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. En conclusión, nosotros podemos decir que, de acuerdo con de Sousa Santos, hoy es innegablemente la hegemonía de los derechos humanos como el lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir con una realidad alarmante. Aún así, esta hegemonía debe convivir con la realidad alarmante a una gran mayoría de la población mundial no es el sujeto de derechos humanos, sino el objetivo y el objeto de los discursos de derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Liliana Barrios y hoy le voy a hablar sobre la evolución histórica. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el derecho primeramente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estamental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano, en cuanto que tal facultades de exigir o reclamar por algo. Hola, mi nombre es Ana Karina Díaz y le voy a hablar sobre el origen cultural. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna. Pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas esas culturas poseen visiones de dignidad, que plasman en forma de los derechos humanos y hacen referencia a las proclamaciones como en la Carta de Mandén de 1222.
una declaración funcional del Imperio de Malí. No obstante, ni en Japón, ni en Sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho, hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han sido quienes consideran que en Occidente no se ha creado la idea ni se ha sistematizado una discusión progresiva sobre el proyecto de la filosofía de los derechos humanos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Graciela Cantillo Santana. Les voy a hablar sobre el marco teórico. Se define como facultades inherentes a la persona intransmisible, irrenunciable. El concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casa étnica y un pueblo tradicional. Son además temporales e independientes de los contextos sociales e históricos. La doctrina teórica de tales derechos han realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derecho positivo y derecho negativo. Los derechos negativos se define exclusivamente en los términos de obligaciones ajenas. Derecho positivo, por el contrario, impone a otros agentes tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, el estado de la realización y de determinadas actividades positivas. Buenos días, mi nombre es Juliana García y le vengo a hablar sobre conformación del concepto. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del derecho durante el siglo XXI y XXII. Luz de Molina, Domingo del Soto o Francisco Suárez, miembro de la Escuela de Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio, aunque mantuvieron al mismo tiempo la idea del derecho como un orden objetivo. Enunciaron que existen ciertos derechos naturales, mencionados tanto derechos relativos al cuerpo, derecho a la vida, a la propiedad, como el espíritu, derecho a la libertad de pensamiento, a la dignidad. El jurista Vázquez de Menchaca, partiendo de una filosofía individualista, fue decisivo a la difusión del término plura naturia. Este pensamiento naturalista se vio suspiciado por el contacto con las civilizaciones americanas y el debate producido en Castilla sobre los justos títulos de la conquista y en particular la naturaleza de los indígenas. En él aplicaron medidas en las que están presentes los gérmenes de la idea de derechos humanos.